Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo un proyecto muy fácil de realizar. El día de hoy les mostraré cómo realizar este hermoso gorrito, el cual formará parte de un conjunto de 3 piezas, así que te recomiendo que busques los otros 2 videos para que tú también puedas armar un conjunto como el que te voy a enseñar a realizar. Para realizar este proyecto necesitaremos 2 tipos de telas diferentes. Puedes utilizar 2 telas principales o puedes utilizar una tela principal y un forro. Así que tendremos que recortar 6 piezas en la tela principal, para las cuales utilizarás el molde que te estaré dejando aquí en la cajita de información totalmente gratis. Y también tendrás que recortar 6 piezas en el otro tejido principal o en tejido de forro según tú lo desees. Y otra cosa que también necesitaremos para este gorrito será un moñito como este, del cual te estaré dejando el paso a paso por aquí arriba para que vayas a verlo en caso de que tú también quieras realizarlo, ya que este moño es totalmente opcional. Yo he modificado las medidas y tú podrás hacer lo mismo para poder realizarlo un poquito más grande. Una vez que hayamos recortado estas piezas, ahora lo que haremos será comenzar a confeccionar este hermoso gorrito. Para ello tomaremos 2 de nuestras piezas, ya sea del tejido principal o del tejido de forro, y las haremos encontrar por el derecho de la tela, haciéndolas coincidir por los costados perfectamente para llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta a 1 centímetro. Yo siempre les recomiendo que cuando hagan costuras para unir piezas muy finas, como en el caso de este gorrito, le agreguen un pedazo de papel al inicio y al final de su costura para evitar que la tela se quede en los dientes de su máquina. Una vez que pasen la costura, ya solamente tendrán que romper ese pedazo de papel y de esta manera lo quitarán de su pieza. Una vez que hayamos unido las primeras 2 piezas, ahora lo que haremos será agregarle una pieza más por uno de los costados y llevarla nuevamente a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1 centímetro. En esta parte de arriba es muy importante que la costura no cruce. Tendrás que hacer una costura que te llegue justamente a esta costura, pero sin cruzarla. Las costuras no tendrán que quedar cruzadas. Esto nos ayudará a darle un mejor acabado en la parte de la punta de nuestro gorrito. Y con las piezas que restan de la parte del tejido principal, haremos exactamente lo mismo. Primero encontraremos 2 piezas por el derecho de la tela y posteriormente le agregaremos una pieza más. Es decir, que tendrás que unir de 3 piezas en 3 piezas. Una vez que hayas unido estas 3 piezas, es muy importante que la lleves a tu plancha y le abras estas costuras con ayuda de tu plancha. Esto nos ayudará a darle un mejor acabado a nuestro gorrito. Una vez que hayas pasado la plancha por las costuras y estas te queden abiertas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos un pespunte por cada lado de la costura, y esto lo harás en el derecho del gorrito. Con esta costura que le pasarás o con este pespunte que le realizarás, estarás sujetando la tela que has abierto con ayuda de tu plancha. Y una vez que hayamos abierto las costuras y que ya le hayamos pasado un pespunte por los 2 laterales de la costura, y una vez que tengamos las 2 piezas de 3 piezas, las haremos encontrar por los derechos de las telas, alinearemos perfectamente haciendo coincidir las costuras y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1 centímetro. Esto también lo haremos con nuestras piezas en forro. Primero uniremos 2 piezas, después anexaremos una pieza más y haremos lo mismo con las 3 piezas restantes. Y una vez que tengamos las 2 piezas de 3 piezas, unimos por el centro haciendo coincidir perfectamente las costuras. Una vez que ya tenemos nuestras 2 piezas unidas, tendremos prácticamente formado ya nuestro gorrito, como podrás apreciar aquí en el video.
En este punto tú podrías agregar un poco de encaje si es que así lo deseas, o también podrías agregar un poco de espiga o podrías agregar una tira fruncida como lo hicimos en el gorrito del conjunto de primavera, el cual te estaré dejando aquí arriba. Pero si tú vas a agregar algo, tienes que hacerlo en este preciso momento. Y lo tendrás que colocar tal y como te muestro en el video, haciendo que el encaje quede hacia adentro del gorrito y no hacia la parte del exterior. De esta forma lo tendrías que colocar y le tendrías que pasar una costura recta por encima por todo el contorno hasta llegar al otro extremo del encaje que estés colocando. En este caso no le voy a agregar nada, pero es totalmente opcional dependiendo del diseño que tú quieras crear. Algo que es muy importante y que se me había pasado comentarte es que en el gorrito del forro tendremos que dejar una pequeña abertura de aproximadamente 3 centímetros para poder volcar nuestra pieza una vez que unamos estas dos piezas. A mí me gusta dejar en este costado, ya que si lo dejas en un lateral de las partes redondas que tiene el gorrito, puede llegar a costar un poquito más de trabajo al momento de cerrar esta abertura por la forma curveada que tiene. Por eso yo te recomiendo que la dejes en un lateral. Y en el caso de que ya hayas pasado la costura, no te preocupes, puedes descoser unos 3 centímetros y gracias al pespunte que has colocado en los costados, esta no te afectará. Una vez que ya tengamos esta abertura, ahora lo que haremos será hacer encontrar nuestros dos gorritos por el derecho de la tela. Así que introduciremos uno o colocaremos uno sobre el otro. Es importante que en esta parte ubiques las costuras centrales con las que unimos las dos piezas de 3 piezas de cada gorrito. Esa costura central es la que tendremos que hacer coincidir en ambas piezas para poder alinear los dos gorritos. Asegúrate de alinear perfectamente los contornos redondos de esos dos gorritos, asegúralos con alfileres y una vez que los tengas ya bien alineados y listos, llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1 centímetro. Esta costura la realizaremos por todo el contorno. Recuerda que en esta ocasión no es necesario que dejes una abertura en la parte del contorno del gorrito porque esta se podría malformar al momento de realizar la costura invisible o podría ser un poquito más complicado de realizar. Recuerda que la abertura la tendremos que dejar en la parte superior del gorrito de forro. Una vez que hayamos pasado esta costura, ahora lo que haremos será realizar pequeños piquetes por todas las partes curvas de este gorrito. Esto quiere decir que lo vas a hacer en todo el contorno, ya que este gorrito tiene muchas partes curvas y es muy necesario para poder darle un excelente acabado a este gorrito. Una vez que hayamos realizado todos los piquetes, ahora lo que haremos será volcar nuestro gorrito. Así que por la abertura que le hemos dejado comenzaremos a jalar nuestra tela para poder voltearla completamente. Una vez que la hayamos volteado, ahora lo que haremos será utilizar algo puntiagudo. En este caso yo voy a utilizar mis tijeras y comenzaré a sacar la tela y a darle bien la forma a la parte curva que tiene este gorrito. Esto lo harás con todas estas partes curvas que tienen la parte inferior. Y una vez que lo hayamos sacado y hayamos formado bien esa parte curva, llevaremos a nuestra plancha para acentuar la forma mucho mejor. Y después de haber acentuado esa forma, llevaremos a nuestra máquina para pasarle un pespunte por todo el contorno del gorrito. De esta forma estaremos acentuando la figura o la forma curva que tiene en la parte inferior del gorrito y esta no se desbaratará. Y por último, lo único que nos queda es colocarle un pequeño moño a este gorrito y lo tendremos finalizado. Y como te puedes dar cuenta, es un gorrito súper fácil de realizar y la verdad que es el accesorio perfecto
para realizar con cualquier prenda. La puedes utilizar con conjuntos de short, con vestidos o con bodies como este conjunto al que pertenece este hermoso accesorio. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Y no olvides buscar los otros 2 videos para terminar de armar este hermoso conjunto. Nos vemos en el próximo video. Adiós.